Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor los bendiga. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes para seguir compartiendo esta serie de estudios que estamos haciendo en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. En esta mañana del lunes vamos a ingresar a la parte número 5. Gracias damos a nuestro Dios por su gran amor, por su gran fidelidad. Amén. Y desde ya doy la bienvenida a todos aquellos que se estarán conectando en vivo y si no, aquellos que estarán viendo el video más adelante. Yo entiendo que es un día de trabajo y que no todos tenemos la posibilidad de poder estar en este lunes, amén, compartiendo estos enseñanzas, estos estudios bíblicos en vivo, amén. Pero vamos a continuar, como les vuelvo a repetir, el miércoles pasado dije que de ahora en adelante lo vamos a estar haciendo los lunes y los miércoles, amén, ya que este sábado en el calendario bíblico, oiga, calendario bíblico, no calendario judío pagano actual, ni tampoco calendario gregoriano, sino en el calendario bíblico. Este sábado pasado fue el primer día del primer mes del año en el calendario bíblico. Y eso significa que basado al calendario bíblico que consta de 364 días, ahora los días lunes son los verdaderos días de reposo. Amén. No voy a entrar mucho en detalle de eso. Tenemos estudios, si alguien quiere profundizar un poco más acerca de eso, tenemos estudios aquí en mi perfil de Facebook, o también lo pueden buscar en nuestra página en YouTube, que es Ministerio Internacional de Jesucristo, Volviendo a las Sendas Antiguas. Ahí tenemos esas enseñanzas y doy gracias al Señor porque ya volví a subir todas las enseñanzas, todos los videos de enseñanza que hemos estado compartiendo aquí en Facebook, ya los subí a nuestra página en YouTube. Ya los volví a subir porque de repente ya no me funcionaba la forma en que lo estaba haciendo, ya no podía, primeramente ya no podía hacer esa transferencia de estos videos a mi computadora, de estos videos aquí en YouTube, aquí en Facebook, a mi computadora, no me permitía bajarlos ya, pero ya hallé una nueva forma y ya, gracias a Dios, ya están nuevamente todas las enseñanzas que he compartido aquí en Facebook, ya las tenemos también en YouTube. Así es que vamos a dar inicio en esta mañana a nuestro estudio. Nuevamente doy la bienvenida a todos aquellos que estarán conectando y a todos aquellos que estarán viendo estos videos más adelante. Yo les pido a todos aquellos amigos y hermanos que compartamos. Si es de bendición, estas enseñanzas, si son de bendición para ti, yo te invito a que las compartas con otros que tú sabes que no conocen ciertas verdades bíblicas, pero que pueden también tener la oportunidad de conocer todas estas verdades. Amén. Así es que vamos a empezar por orar, darle gracias al Señor por un día más de vida. Amén. Y por darnos la oportunidad de poder escudriñar su palabra. Amén. Amantísimo Dios y Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor, por tu gran amor, por tu gran bondad y por tu gran misericordia. Señor, nuevamente nos declaramos necesitados, Señor. No podemos hacer esto solos, oh Dios. Si tú, Señor, no pones el querer como el hacer, bendito Dios, si tú no pones el hambre en nosotros, Señor, simplemente no estaríamos aquí, oh Dios. Pero tú eres el que ha venido a dar a nuestras vidas un giro de 360 grados, oh Dios eterno. Y te damos gracias, Señor, porque has sido tú, Señor, el que nos ha quitado la venda de los ojos, oh Dios eterno. Eres tú el que nos ha venido revelando, Señor, tu verdad bíblica, oh Dios, que en realidad no es como se nos ha sido enseñada a través del sistema religioso, sino que hay muchas cosas, Señor, como tú nos lo has
permitido saber que se han torcido y se han malinterpretado, Señor, pero que en tu infinita bondad, Señor, tú nos has revelado, Señor, esa interpretación que en ninguna manera va en desacuerdo con las demás escrituras, oh Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que continúe, Señor, bendiciéndonos, que continúe, Señor, abriendo nuestros ojos espirituales, los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para poder realmente entender tu palabra, oh Dios eterno. En el nombre de tu Hijo amado, Jesús, te lo pedimos. Te pedimos que nos continúes ayudando, Señor, día a día. Te pedimos que en esta hora, Señor, a través de tu Santo Espíritu, de tu Ruach HaKodesh, Dios, nos guíes a toda tu verdad y nos enseñes todas las cosas. Para gloria y honra tuya es todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bueno, ahora sí, voy a retirar nuevamente la cámara. Voy a empezar a presentarles, aleluya, este estudio, esta parte número 5. Amén. Vamos a dar inicio en el capítulo 3 esta mañana, ¿ya? Y en este capítulo 3 vamos a aprender en qué creían y cómo es que vivían los apóstoles y los primeros discípulos, oiga, del primer siglo, después de la ascensión de Jesús, de Yeshua, al cielo. Y vamos a descubrir si es verdad lo que hemos sido enseñados en el cristianismo a lo largo de la historia, que cambios a los mandamientos fueron hechos por Dios después de la muerte y resurrección de Jesús, de Yeshua, o si nuevamente, como hemos estado descubriendo a lo largo de estos estudios, pues Dios en realidad no hizo ningún cambio, porque escrito está en su palabra que Dios no cambia. Escrito está que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, pero que ha sido el hombre, el ser humano, ha sido el que siempre ha terminado por cambiar lo que Dios ordenó en un principio. Pero vamos a dejar que sean las mismas escrituras las que nos revelen todo esto. Amén. Hechos, capítulo 3, verso 1, dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y aquí nuevamente vamos a dar a conocer algo que se ignora totalmente en el cristianismo, y es lo que se hacía a la hora novena en el templo, ¿sí? Porque nosotros en nuestras Biblias leemos que era la hora de la oración, y pues nos imaginamos con nuestra mente griega de 2000 años después, de 2000 años después de que sucedieron estos acontecimientos, y como actualmente pues en el cristianismo a las iglesias se les llama también templos, entonces nos imaginamos que Pedro y Juan subían a la iglesia a orar a la hora novena, tal y como lo suele hacer cualquier cristiano actualmente, ¿ya? Pero resulta que ese no era el caso hace 2000 años para estos judíos, para Pedro y para Juan, como lo vamos a ver a continuación. Pero, y entonces, ¿qué es lo que verdaderamente se hacía en el templo de Jerusalén a la hora novena? Bueno, Éxodo 29:38, vamos a ver qué es lo que se hacía en el templo a la hora novena. Éxodo 29:38 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana, y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Verso 40. Además, con cada cordero 1/10 parte de un efa de flor de harina amasada, con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación el olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí. Esto es lo que se hacía a la hora novena en el templo. Se sacrificaba un cordero, ¿sí? Y esto era que se hacía todos los días, de mañana y de tarde, ¿sí? Entonces, el sacrificio de la tarde, ahora recordemos que la hora novena son las 3 de la tarde, en nuestro tiempo, y que el siguiente día empezaba
a las 6 de la tarde en el calendario bíblico. Esto quiere decir que después de la muerte de Jesús, de Yeshua, los apóstoles, oiga bien, los apóstoles Pedro y Juan aún participaban de los sacrificios de los corderos que se ofrecían en el templo. Pero alguien se preguntará, pero ¿cómo así? Pues, ¿qué no está escrito que Jesús, que Yeshua, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? Sí, sí está escrito, y está escrito en Juan 1:29. Pero ¿y entonces por qué los apóstoles aún participaban del sacrificio del Cordero que se hacía en la tarde, se hacía a la hora novena, en el templo? Bueno, y aquí entra otra de las muchas cosas que se ignoran totalmente en el cristianismo, y es acerca de los pecados y de la expiación de los pecados. Pero primeramente vamos a ver qué significa la palabra expiación. La palabra expiación es la acción o el efecto de expiar, y expiar significa sufrir un castigo. Permítanme un poquito. Sufrir un castigo por haber cometido una falta. No sé por qué me sale esto aquí, pero vamos a continuar. ¿Sí? Por un delito o culpa, o también significa purificar una cosa profanada. Oiga, de hecho, Dios estableció que un inocente tenía que pagar por esa falta, por ese delito, por ese pecado, pero ¿qué es lo que se ha ignorado en el cristianismo acerca de esto? Bueno, lo que se ha ignorado es que había pecados que podían ser expiados al sacrificar un animal, pero que había otras faltas, había otros pecados que no se podían expiar de ninguna manera. Y eso lo encontramos en Libro de Números, capítulo 15, verso 27. Dice, si una persona pecare por hierro, y hierro es una falta o pecado que se comete por ignorancia o por descuido. Entonces, si una persona pecare por hierro, ofrecerá una cabra de 1 año para expiación, y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por hierro. Cuando pecare por hierro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. 29, verso 29. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitare entre ellos, una misma ley tendréis para el que hiciere algo por hierro. Entonces, estos pecados cometidos por hierro, o sea, por ignorancia, eran perdonados al ofrecer una cabra de 1 año en expiación. Entonces podríamos decir que para el perdón de este tipo de pecado, pues no necesitábamos a Jesús, no necesitábamos a Yeshua. Pero vamos a seguir leyendo y vamos a entender de una manera muy diferente el por qué necesitábamos que Jesús, que Yeshua viniera a rescatarnos, viniera a pagar el precio que debía de ser pagado por nuestras faltas, por nuestros pecados, para de esa manera poder recibir el perdón. Números 15:30 dice, mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento. Enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. ¿Te das cuenta? Aquí no menciona que se podía expiar el pecado de esta persona que actuaba con soberbia, con un animalito. No, aquí era muerte directa. Y aquí vamos a explicar qué es hacer algo con soberbia. Primeramente, ¿qué significa o qué es soberbia? Bueno, soberbia es un sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Es también una actitud orgullosa que caracteriza a aquellas personas envanecidas de sí mismas, y algunos sinónimos de soberbia son también la altanería y la altivez. Es por eso que las escrituras declaran en el Salmo 138, verso 6, dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Entonces, una persona que actúa en soberbia es alguien que conoce los mandamientos, que conoce los estatutos, los preceptos y las leyes de Dios, pero que decide no obedecerlos. Los desprecia. Como leímos anteriormente, el que tal hace, leímos que ultraja a Jehová. Y ultrajar significa ofender a alguien con hechos o insultos, atentando contra su dignidad, su honor, su credibilidad, etc.
Oigan nada más. Pero vamos a seguir leyendo las escrituras y estas nos van a dar ejemplos de personas que actuaron de una manera soberbia, para los cuales no hubo ningún sacrificio de animal que pueda expiar su falta, que pueda expiar su pecado, y entonces debían morir. Números 15:32 dice: estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado qué se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés: irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como Jehová mandó a Moisés. También hay otro ejemplo, en Deuteronomio 17:2 dice: cuando se hallar en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios, traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiera inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido, y te fuere dado aviso, y después que oyeres y hubieres indagado bien la cosa pareciere de verdad cierta, que tal abominación ha sido hecha en Israel, entonces sacarás a tus puertas al hombre o a la mujer que hubiere hecho esta mala cosa, sea hombre o mujer, y los apedrearás y así morirán. ¿Te das cuenta? Nuevamente, no había animal que pudiera ser expiado, sí, que pudiera ser sacrificado para expiar estos pecados, ¿sí? Era muerte directa. Levítico 20:1 dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás así a los hijos de Israel: cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciera alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará, y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo. Por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Y si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto a aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y le cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Y la persona que atendiera a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra tal persona y lo cortaré de entre su pueblo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Levítico 27 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico, todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. ¿Sí? No había sacrificio que pudiera expiar ese pecado. Amén. Dice: a su padre o a su madre maldijo, y su sangre será sobre él. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos. Su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir. Cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. 20:14, Levítico 20:14 dice: el que tomare mujer y a la madre de ella, comete vileza, quemarán con fuego a él y a ellas, para que no haya vileza entre vosotros. Dice: cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente. Su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa y descubriese su desnudez, su fuente descubrió, y ella descubrió la fuente de su sangre, ambos serán cortados de entre su pueblo. Levítico 20:19. La desnudez de la hermana de tu padre
o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de su parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y el que tomare la mujer de su hermano comete inmundicia, la desnudez de su hermano descubrió, sin hijos serán. Y Levítico 20:27 dice, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Bueno, como te puedes dar cuenta, estos pecados, ninguno de ellos se podía expiar con sacrificio de algún animal. Era muerte directa, ¿ya? Estos fueron algunos ejemplos de los pecados y faltas para los cuales no había sacrificio a algún animal que pudiera cubrirlos y ser expiados. Para expiar pecados como estos, que de otra manera no podían ser expiados, es que vino el Mesías de Israel, es que vino Yeshua, es que vino Jesús. Amén. Romanos 3:21 lo declara, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, dice. Verso 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, o sea, que es en Jesús el Mesías, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Ahí está, mira, ¿ya ves? Estos pecados que merecían muerte directa, amén, por las cuales no había animal que los pudiera expiar. Bueno, la sangre de Jesús, Dios mismo puso como propiciación, ¿sí?, para perdón de esos pecados. Verso 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que... perdón, ahí no alcanzo a leer ahí, pero usted lo puede leer tal vez en su Biblia. Amén. Que justifica al que... No recuerdo qué es lo que dice ahí, pero amén. Entonces, conociendo todo esto, es que es perfectamente entendible que los apóstoles continuaran participando de los sacrificios que se hacían en el templo diariamente, así como también siguieron guardando todos y cada uno de los mandamientos, como por ejemplo el día de reposo en el séptimo día, las leyes alimenticias, etcétera, al igual que las fiestas ordenadas por Dios en un principio, como Pascua, Pentecostés, tabernáculos, etcétera, como lo vamos a poder ir viendo en el transcurso de esta serie de estudios. De hecho, también, ahorita me vino solamente, cuando en el reino milenial dice que también se van a ofrecer todavía sacrificios. Tú lo puedes leer en tu Biblia. En el reino milenial todavía se van a estar ofreciendo sacrificios. Oiga, nada más. Bueno, pero vamos a continuar. Hechos 3:1 dice, entonces, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, ya vimos que era la hora del sacrificio, amén, la de la oración, dice, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quienes ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Le dijo, míranos. Ahora, recordemos que aquí, en este tiempo, en este momento, ya se había cumplido lo que el Señor Jesús Yeshua les había dicho, lo que les había dicho en Hebreos 1:8, cuando les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí, ellos ya habían sido investidos con el poder de lo alto y ya el poder de lo alto estaba dentro de ellos. Y ahora era el tiempo de empezar a testificar, primeramente en Jerusalén. Por eso le dijeron a este cojo de nacimiento, míranos. Pero el cojo tenía que mirar dentro de ellos, porque pues por fuera no tenía nada, ¿ya? Por fuera eran como cualquier hombre, como vamos a ver a continuación. Hechos 3:5 dice, entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, ¿sabes qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy.
en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era él era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo de la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Entonces esta era la oportunidad de empezar a testificar de Jesús, de Yeshua, primeramente en Jerusalén, y ya de ahí se expandería a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 3:11 dice, y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad, mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida. Verso 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Oigan nada más, y matasteis al autor de la vida. ¿A qué se refería exactamente el apóstol Pedro cuando dijo, y matasteis al autor de la vida? ¿Ya? Porque, pues, actualmente se ha entendido de que, ahí está, mira, ¿ya ves? ¿Quién fue el que dio vida a todas las cosas? El Dios Padre. Entonces, quiere decir que Jesús, que Yeshua, es Dios. Pero, ¿será que el apóstol Pedro entendía esto de la misma manera como a nosotros se nos ha sido enseñado 2000 años después? Porque en nuestro tiempo esto ya se ha interpretado y entendido, ya con una mente, ya no como la del apóstol Pedro y como la de los demás apóstoles, o sea, ya no con una mente hebrea, con una mente judía, sino que se ha interpretado y entendido ya con una mente griega, con una mente de origen pagano. Vamos a ver para el apóstol Pedro y para los demás apóstoles y para incluso para los primeros discípulos del primer siglo, ¿qué realmente significaba esa frase que mencionó el apóstol Pedro? Y matasteis al autor de la vida. ¿Será que ellos creían que Jesús, que Yeshua era Dios, como a nosotros se nos ha enseñado? ¿Será que ellos creían en la Trinidad, como a nosotros se nos ha enseñado? Bueno, eso lo vamos a ver a continuación. Vamos primeramente a ver qué concepción tenían ellos acerca de Dios, ¿sí? Estos hebreos, estos judíos que vivían en la época de Jesús, en la época de Yeshua. Deuteronomio 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Esto, hermano, entre los hebreos, entre los judíos, es lo que se conoce como el Shema Israel. Oye Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Echad quiere decir uno. Aunque pues ya las matemáticas griegas que nos han sido enseñadas nos dicen que 1 más 1 más 1 es igual a 1. ¿Verdad? Aunque sabemos que no, son 3. Aunque muchos quieran argumentar que no es así, sino que es 1 por 1 por 1 es igual a 1. ¿Ya? Está como lo que aprendimos hace poquito. Amén. Las matemáticas griegas ya nos dicen que de viernes por la tarde a domingo por la mañana, ahí son 72 horas. Cuando la verdad es que no. Cuando la verdad es que solamente son 36 horas. La única señal que Cristo dejó acerca de su muerte y resurrección. ¿Sí? Esas son las matemáticas griegas que nos han sido enseñadas. Y aquí también, hermano, hay algo así. Pero vamos a continuar escudriñando las Escrituras para poder encontrar la verdad de todo esto. Y aquí nos vamos a empezar a meter a un terreno que ya está muy duro. Pero pues el Señor nos ha prometido que nos va a llevar a un nivel más alto, amén, de entendimiento. Primera Corintios 8:6. Mira lo que creían los apóstoles y los discípulos del primer siglo. Esta cita en particular es lo que el apóstol Pablo creía
acerca de Dios. 1 Corintios 8:6, dice Pablo, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Ahí está, el Padre, un solo Dios, el Padre. Dice, y un Señor Jesucristo. Jesucristo, de hecho, es Jesús el Mesías, Yeshua HaMashiach. ¿Ya? Dice, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento. Oiga nada más. O sea que ya desde aquel tiempo, ya en algunas culturas paganas, ya se estaba como, ¿cómo te lo puedo explicar? Ya se estaba creyendo en otras cosas debido a la influencia pagana de otras culturas. Por eso es que Pablo dice, pero no en todos hay este conocimiento. O sea, Pablo, como un judío, como un hebreo, él tenía claro de que solo hay un Dios, el Padre, y un Señor, o sea, y un Mesías. Existen muchas más citas bíblicas en las que declaran que Dios es uno. Hechos 2:36. Dice, también aquí dice el apóstol Pedro, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. O sea, Dios le ha hecho Señor y Mesías. Este era el Mesías prometido a todo Israel que habría de venir. Pero Mesías y Dios, oiga, los términos Mesías y Dios son dos términos diferentes. Sobre el Mesías fue puesto el nombre del Dios Todopoderoso, fue puesto un poder jurídico como representante de Dios aquí en la tierra. Juan 1:18 dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Entonces, si es verdad que a Dios nadie le vio jamás, ¿quién fue el que se le apareció a Abraham, por ejemplo? Vamos a ir allá. Génesis 18:1 dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él, y cuando los vio salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra. Oiga, se postró en tierra para adorar. Amén. Génesis 18:3 dice, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies, y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón, y después pasaréis. Pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Y luego el verso 13 dice, entonces Jehová dijo a Abraham, oiga, ¿quién es el que estaba hablando con Abraham? Jehová. ¿Por qué se ha reído Sara diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Bueno, ¿y no que a Dios nadie le vio jamás, pues? Si intentamos entender esto con una mente griega, no lo vamos a poder entender correctamente. Pero sin embargo, esto es algo que siempre se ha entendido muy fácilmente en la cultura hebrea. Porque ¿era Dios quien hablaba con Abraham o no? Claro que sí. Sí era Dios el que estaba hablando con Abraham, pero lo hacía por medio de un poder jurídico. Oiga, porque de otra manera imagínate a Dios, siendo Él el rey de todo el universo, sentado en su trono de gloria y con millones de siervos, oiga, a su disposición. Pero que Él mismo se tenga que levantar de su trono y hacer las cosas, no, eso no funciona así. Sino que Dios solamente da una orden y es un siervo quien ejecuta esa orden. Pero, ¿cómo es que funciona el poder jurídico? Para entender esto, supongamos que yo, Ramiro, que vivo aquí en los Estados Unidos, supongamos que yo tengo una propiedad en México que quiero vender. Y pues aparece un comprador por ahí, pero resulta que yo no puedo viajar a México en este momento para cerrar el trato. Pero tengo a mi hermano que él vive en México. Entonces, ¿yo le puedo dar a él un poder jurídico
para que me represente ante ese comprador. Y ahora mi hermano en México, con ese poder jurídico que le di, es como si yo mismo estuviera allá. Y lo que mi hermano decida es como si yo mismo lo decidiera. Su firma es como si fuera la mía. Mi nombre está sobre él. Es así como funciona el poder jurídico. Entonces, cuando Dios da un poder jurídico a uno de sus siervos, este siervo está representando a Dios, tiene el nombre de Dios sobre él, incluso, oiga, esto es muy importante, incluso este siervo con el nombre de Dios sobre él puede recibir adoración por ese nombre que está sobre él y que está representando el nombre de Yud-Heh Vav-Heh, el tetragramatón. Amén. Entonces, de ahí se derivan los términos de que Dios es omnisciente, omnipresente, etcétera, que tiene el poder de estar en diferentes lugares al mismo tiempo. ¿Ya? Génesis 18:16. Continuando con este relato allá con Abraham, dice, y los tres varones, se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Verso 20 dice, entonces Jehová le dijo, ahí está, ¿ya? Mismo Jehová le dijo, por cuanto el clamor de Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, ¿qué dice el verso 21? Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones, y ahí dice, creo que descendieron a Sodoma y Gomorra, pero dice, pero Abraham todavía estaba delante de Jehová. Oiga, Génesis 18:32 dice, y volvió a decir, no sé, esto es cuando Abraham intercede por Sodoma y por Gomorra, diciéndole al Señor, Señor, pero si ahí hay 50 justos, de todas maneras destruirás esas ciudades por esos 50 justos. Y el Señor le dice, no los destruiría si hubiera 50. Y de ahí le va bajando, 10, hasta que llega a esto, dice. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. Dice el Señor, no la destruiré, respondió por amor a los 10. Y Jehová se fue. Oiga, luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Pero en el siguiente capítulo, el capítulo 19 de Génesis, dice, llegaron pues los 2 ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Oiga, dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. ¿A qué? A adorar. Estos ángeles, hermano, ya vimos que son ángeles, estos varones son ángeles, dice, tenían el poder jurídico de Dios sobre ellos, tenían el nombre de Dios Yud-Heh Vav-Heh sobre ellos. Por eso es que podían recibir adoración, tal como también lo había hecho Abraham en el capítulo anterior. Y existen muchos más versos en donde Dios le dio un poder jurídico a sus siervos para representarlo, y estos a su vez podían recibir adoración debido al nombre que portaban sobre ellos. Pero vamos a un ejemplo más. Josué 5:13 dice, estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano, y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué lo hizo así. Ahora vamos a dejar claro que estos siervos que Dios enviaba en misión solamente podían recibir adoración cuando recibían el poder jurídico y el nombre de Dios, Yud-Heh Vav-Heh, estaba sobre ellos. Si solamente eran enviados para llevar un mensaje, pero sin el poder jurídico y sin el nombre de Dios sobre ellos, estos no podían recibir adoración. Lo encontramos en Apocalipsis, en el ángel que le fue enviado al apóstol Juan, Apocalipsis 19:9, dice, y el ángel me dijo,
escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque este ángel solamente había sido enviado a dar un mensaje. Nunca fue puesto sobre él el nombre de Dios. Nunca se le dio el poder jurídico. También aparece en Apocalipsis 22:8, dice, yo, Juan, el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Nuevamente, no estaba sobre este ángel el nombre de Dios, ni tenía el poder jurídico de Dios. Amén. Ahora, ya vimos que porque este ángel no pudo recibir la adoración, y el ángel allá con Josué y allá con Abraham sí, porque este ángel aquí en Apocalipsis solo traía un mensaje de parte de Dios para el apóstol Juan, para que el apóstol Juan lo escribiera, pero no tenía el poder jurídico ni el nombre de Dios, Yuhei Bajei, sobre él, como lo tenían los ángeles allá con Josué y allá con Abraham. Y entonces, ¿cómo está la situación con Jesús, con Yeshua? ¿Es Jesús, Yeshua, Dios? Solo tiene el poder jurídico y el nombre de Dios, Yuhei Bajei, sobre él. Bueno, para esto vamos a seguir escudriñando las escrituras para descubrir eso. Y vamos a regresar al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos 3:15 dice el apóstol Pedro, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. ¿A qué se estaba refiriendo el apóstol Pedro con esto? Matasteis al autor de la vida. Nos estaba refiriendo a lo que nos dice Efesios 2:1, dice, hablando de Yeshua, hablando de Jesús, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Por eso es que es el autor de la vida, porque Él nos vino a dar vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando a causa de haber cometido esos pecados para los cuales no había animal que pudiera expiarlos, estábamos destinados a la muerte, pero Él vino y nos dio nuevamente vida. Por eso dice el apóstol Pedro, Él es el autor de la vida. ¿Sí? Verso 2, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios 2:4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, verso 5, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, juntamente con el Mesías, por gracia sois salvos, dice verso 6, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, con Jesús el Mesías, para mostrar en los siglos venideros la riqueza, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Jesús el Mesías, en Cristo Jesús. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Jesús el Mesías, creados en Yeshua HaMashiach, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. A esto es que se está refiriendo el apóstol Pedro cuando dice, y matasteis al autor de la vida. Juan capítulo 10, verso 2. Dice, celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Oiga, o sea que el nombre del Padre estaba en Jesús, en Yeshua. Él tenía el poder jurídico del Padre. Dice, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis,
porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Por qué dice eso? Bueno, porque tenía el poder jurídico del Padre sobre él. Verso 31 dice, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió, muchas obras os he mostrado del Padre. ¿Sí? ¿Por cuál de ellas me apedráis? Me apedréis. Juan 10:33 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Sí? ¿Te das cuenta? Recuerden el ejemplo que les di del poder jurídico que le di a mi hermano en México. Entonces, podría decir mi hermano que yo estaba en él porque mi nombre estaba en él, ¿ya? Verso 39 dice, procuraron otra vez prenderle, pero él se les escapó de sus manos. Ahora vamos a dar un ejemplo de esto, de que cómo Dios, por ejemplo, a Abraham le dijo que él la había constituido como Dios para Faraón. Eso está en Éxodo 7:1, dice, Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. Pero no por esta razón decimos que Moisés es Dios, ¿verdad? Ahora, Jesús, Yeshua, él es el profeta prometido que había de ser levantado después de Moisés para Israel. Mismo Moisés lo dijo en Deuteronomio 18:15, dice, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Y cuando aparece Jesús, Yeshua, la gente se preguntaba si él sería el profeta que habría de ser levantado. Juan 10:32 dice, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos. No, esto lo estoy repitiendo, disculpen. Es que como a veces solamente hago copy and paste, pero, a ver. Ya, es el profeta que había de ser levantado. Entonces, después de que Jesús, de que Yeshua había alimentado a 5,000 personas, multiplicando 5 panes de cebada y 2 pececillos, mira lo que dijeron esos hombres, hablando de que él era el profeta que había de venir. Dice Juan 6:14, dice, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. ¿Cuál profeta? El profeta del que había hablado Moisés, ¿ya? Pero entendiendo Jesús que le iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Mateo 11:1 dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, los hechos del Mesías, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir? ¿Quién es el que había de venir? El Mesías. Dice, o esperamos a otro. O sea, ¿eres tú aquel profeta que había de venir, del que habló Moisés, o esperamos a otro? Amén. Gloria al nombre del Señor. El mismo Jesús, el mismo Yeshua, dijo que él era el profeta. Lucas 13:31 dice, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Y les dijo, id y decidle a aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. También en Marcos 6:3 dice, ¿no es este el carpintero? Decían, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, ¿y no están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía,
No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. ¿Ven? Mateo 21:9 dice, fíjate lo que decía la gente en el tiempo del Señor Jesús. Dice, y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Lucas 24:18 dice, respondiendo uno de ellos que se llamaba Cleofas, le dijo, eso es cuando estos discípulos, hermano, después de que Jesús había muerto, en su camino a Emaús, ahí es cuando se les pone al lado el Señor, y a este hombre Cleofas le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él fuera el que había de redimir a Israel, el que habría de venir, ¿ya? Dice, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Ahora, la mayoría de la gente y algunos de los discípulos sabían que Jesús, que Yeshua, era el profeta prometido que habría de venir, del cual habló Moisés. Pero solo algunos pocos sabían que Jesús, que Yeshua, era el Mesías. Y además, él mismo les prohibió que lo dieran a conocer. Mateo 16:13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, o sea, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y ahí, hermano, le da a conocer al apóstol Pedro, que no se le había revelado sangre ni carne ni sangre, y que a él iban a dar las llaves, pero en el verso 20 dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Jesús el Cristo, o sea, que él era el Mesías. Ahora, ¿por qué mandó esto el Señor? ¿Por qué prohibió que se revelara que él era el Mesías? Porque él sabía que los líderes religiosos de Israel no lo iban a aceptar como el Mesías. Juan 9:19 dice, y les preguntaron diciendo, ¿es este vuestro hijo? Eso es cuando el Señor sana a un ciego de nacimiento. Y entonces cuando llegan los padres, los fariseos los interrogan y le preguntaron, diciendo, ¿es este vuestro hijo? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. ¿Ya? Gloria al nombre del Señor. Pero, ¿sabes qué? A los samaritanos, a ellos sí se les presentó claramente como el Mesías. Y todos hemos leído, hermano, muchas veces la cita en donde el Señor Jesús, Yeshua, tiene ese encuentro con la mujer samaritana. Pero muy pocas veces nos hemos preguntado quiénes eran esos samaritanos y por qué es que no se relacionaban los judíos con los samaritanos. Bueno, los samaritanos originales fueron aquellas 10 tribus del norte de Israel que estuvieron bajo el reinado de Jeroboam, que fueron llamadas la casa de Israel o también la casa de Efraín. Eso sucedió cuando Dios dividió el reino de Israel. Recordemos que la capital del reino del norte era Samaria, pero que en el año 722 a.C., la mayor parte de esas 10 tribus del norte fueron llevadas cautivas a Siria. Y los asirios trajeron gente de Babilonia y de otras naciones paganas para repoblar a Samaria.
Y estos pocos descendientes de las 10 tribus del norte que quedaron en Samaria se mezclaron con estas naciones paganas. Por eso es que los del reino del sur, la casa de Judá, los que conocemos como judíos, esos no se relacionaban con estos samaritanos porque ellos ya se habían mezclado con otras naciones. Amén. Y esto lo encontramos en Segunda de Reyes 17:24. Dice, y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba y de Hamad y de Sepharvaim, y los puso en las ciudades de Samaria en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Y aconteció al principio que cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Jehová, envió Jehová contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos, y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí, y les enseñe la ley del Dios del país. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria, y habitó, hermano, y ellos les empezó a enseñar cómo habían de temer a Jehová. Continúa el verso 29 de Segunda Reyes 17, dice, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, los de Hamad hicieron a Asima, los sabeos hicieron a Nibhaz y a Tartak, y los de Sepharvaim quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y a Anamelech, dioses de Sepharvaim. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Jehová y honraban a sus dioses según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Entonces, esta era la razón por la que judíos y samaritanos no se trataban. Amén. Pero cuando el Señor Jesús, cuando Yeshua tiene ese encuentro con la mujer y le da a conocer a la mujer, hermano, lo que había sido de su vida, ¿ya? La mujer le dijo, en el verso 25 dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? O sea, ¿no será este el Mesías? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Verso 35 dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega, Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos, de aquella ciudad, creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Ahorita vamos a explicar el significado de esos 2 días. Dice verso 41, y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, o sea, el Mesías. Ahora, estos samaritanos, hermano, están representando a estas ovejas perdidas de la casa de Israel. Recordemos que Jesús dijo, no he sido enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, él sabía que los líderes judíos
los líderes de la nación de Judá no lo iban a aceptar. Amén. Pero que las ovejas perdidas de la casa de Israel, sí. Amén. Y acá donde dice en el verso 40, dice, y se quedó allí con ellos 2 días. Bueno, ¿quiénes son los que actualmente no reconocen que Jesús sea el Mesías de Israel? Principalmente los judíos. Y no es todo el pueblo judío. Vamos a esclarecer esto. Todos los discípulos, todos los apóstoles que creyeron en Jesús, todos eran judíos. Los 5,000 que alimentó y los 4,000 que alimentó en otra ocasión, todos eran judíos. O sea que en sí no era la población en general judía, sino eran los líderes religiosos judíos los que no lo aceptaron. Amén. Pero los que sí lo aceptaron fueron los samaritanos, mire. Dice, y se quedó allí 2 días. Dice la palabra del Señor que 1,000 años son como un día para el Señor. 2 días son como 2,000 años. ¿En dónde es que ha estado Jesús por estos últimos 2,000 años? Entre los samaritanos. Los samaritanos representan a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Representan a aquellas ovejas perdidas que se hicieron gentiles, que se asimilaron a las naciones, ¿ya? Que perdieron su identidad de israelitas y que son conocidos como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entre ellos está. ¿Y dónde están actualmente esas ovejas perdidas de la casa de Israel? Principalmente se encuentran en el cristianismo en todo el mundo, pero que ignoran que son descendientes de esas ovejas perdidas, son descendientes de esas 10 tribus del norte. Lo ignoran completamente. Y se les ha enseñado que simplemente son gentiles, apartados del pueblo de Dios. Bueno, que después fueron tomados ahora como pueblo de Dios, pero que ellos dicen que el pueblo de Israel es por un lado y el pueblo gentil es por otro. Pero eso no es así. Ellos son la plenitud de los gentiles, son esa multitud de gentiles que habrían de descender de Efraín. Amén. Por eso es que los de Samaria se llamaba también casa de Efraín. Amén. Vamos a estar hablando de este tema de la Trinidad en nuestro próximo estudio. No quise poner mucho aquí porque de otra manera nos íbamos a extender demasiado. Amén, pero vamos a continuar. Yo espero que este tema haya sido de bendición, hermano. Si fue de bendición para ti, yo te invito a que lo compartas con otros, hermano. Amén. Que esta enseñanza, que estas verdades, hermano, fluyan. Amén. No hay ningún derecho de autor en estos estudios ni nada. Tú eres libre de compartirlos con quien tú quieras. Amén. Mientras tanto, hermano, vamos a estar reuniéndonos, como dije, ahora los lunes a partir de las 10 de la mañana. Los miércoles también vamos a tener nuestros estudios bíblicos a las 7:30 de la noche, al igual que los viernes, los estudios bíblicos para jóvenes y niños. Si tienes alguna duda, alguna necesidad de oración, alguna aportación también, alguna crítica también, hermano, estoy abierto, amén. Nosotros en este ministerio no pretendemos tener toda la verdad, ¿no? Tenemos una mente abierta, somos seres humanos, podemos equivocarnos, podemos cometer errores, amén, pero vamos y nos estamos dirigiendo hacia esa verdad, amén. Mi teléfono es el área 323-595-6357, mi correo electrónico es celestialvisión1273, @gmail.com. Fue un privilegio, un verdadero honor el poder compartir con todos ustedes estas enseñanzas, amén. Se me olvidó poner la cámara ahorita, pero vamos a continuar, amén, esperando que haya sido de bendición estas enseñanzas. Mientras tanto, que el Señor les bendiga en el transcurso de este día y de esta semana, y estaremos nuevamente con todos ustedes el próximo miércoles. Estén orando por mí, hermanos, se los pido por favor. No tengo nada de esto preparado, estuve trabajando el día de ayer, el día de hoy en esta enseñanza, amén, y todavía no tengo nada para el miércoles. Necesito oración para que el Señor sea revelando su verdad, su palabra, amén. Mientras tanto, que el Señor les bendiga. Fue un privilegio, un honor estar con todos ustedes. Bendiciones. Adiós.